Continuamos con Enfoque Matinal. Cuando el caso Odebrecht estuvo en sus buenas, se instaló en el país de la mano de algunos grupos de la sociedad civil y populares la figura del fiscal independiente. Y desde ahí se habla mucho de un procurador general independiente. Aquella vez se decía que en algunos países, Verbigracia, Guatemala, se utilizó un fiscal independiente, incluso recomendado por las Naciones Unidas. Pero esa vez se aclaró que en la República Dominicana esa figura no existe en nuestra Constitución y en nuestras leyes, pero se quedó instalado eso de fiscal independiente, de procurador independiente, e incluso el PRM lo incorporó en su programa. Un procurador general independiente. Me interesó mucho el viernes pasado un escrito del abogado Valentín Medrano, donde dice que es inconstitucional eso de un procurador fiscal independiente, además de que habría que modificar la Constitución y las leyes para poderlo incorporar. E incluso Medrano va más lejos y dice que podría constituirse en un bajadero para el PRM no asumir directamente la responsabilidad de adecentar la vida pública, de luchar contra la corrupción, contra la impunidad, como había prometido. A partir de ese escrito hemos convenido en invitar a Valentín Medrano para que amplíe sus puntos de vista acerca de la posibilidad o no de un procurador independiente. Buenos días, Valentín Medrano. Un placer tenerte en Enfoque Matinal. Buenos días, don Nelson. El placer de verdad que todo mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a CDN y al país por estar ahí presente. Para mí, como siempre, estar aquí es como estar... Bueno, de hecho estoy en mi casa, pero me siento como si realmente estuviera en mi casa cada vez que tengo la oportunidad de participar a través de CDN, de compartir con el público y lo que representa en términos de retroalimentación. En las calles, a través de las redes sociales, siempre uno recibe el impulso de la gente que constantemente se mantiene informada a través de CDN. Bueno, en esa extensa introducción que te hice, Valentín, está implícita la primera pregunta. ¿Por qué tú objetas y más bien criticas y descartas la posibilidad de que pueda existir en República Dominicana un procurador general independiente? Bueno, básicamente por lo que dice la Constitución de la República. Fíjense que la Constitución de la República, para exigirle algún tipo de, o para imponerle principios rectores a nivel funcional a los diferentes cuerpos, a los diferentes órganos que se crean en la misma Constitución, es específico. O sea, la Constitución dice, por ejemplo, los órganos de la administración pública se regirán por estos principios. Y a través de ello, las leyes orgánicas de esas dependencias, pues entonces plantean esos principios rectores y pueden ampliar si tienen reservas de leyes para lo que tiene que ver con su fuero administrativo. Ahora bien, en lo que respecta al Ministerio Público y al Poder Judicial, para ejemplarizar con ambos cuerpos, con ambos órganos, uno es un poder, pero que también se subdivide en órganos, usted podrá ver que en el artículo 151 de la Constitución de la República, el mismo legislador constituyente define como principio nodal de la administración de justicia, es decir, como los dos pilares en los que se erige la administración de justicia en la República Dominicana, debe ser permeado por los principios rectores que son independencia e imparcialidad. Y define la independencia. Dice que la Constitución de la República en el 151 que deben ser independientes desde lo interno y hacia lo externo del mismo Poder Judicial. Es decir, que las decisiones de los jueces que arbitran los conflictos, que arbitran todo lo que tiene que ver con las litis entre las personas, entre ellos mismos y entre las personas y el Estado, pues tienen que ser imparciales del Estado, imparciales del propio poder, imparciales de todo el mundo y también tienen que ser absolutamente independientes. Sin embargo, la Constitución de la República también dice cuáles son los principios rectores en lo que debe funcionar o sembrarse o sentarse la participación orgánica del Ministerio Público y los define en el artículo 170
de la Constitución de la República y dice que los ministerios públicos tienen que ser objetivos, el principio jerárquico, y me quiero detener en él. Jerárquico implica que el Ministerio Público tiene una organización vertical que va desde arriba hacia abajo. Además, el artículo 128 de la Constitución dice cuáles son las funciones que le otorga al presidente de la República como jefe de la administración pública, y entre ellos está escoger al Procurador General de la República. Es decir, que si usted de repente hace cualquier tipo de escogencia de un procurador al margen de lo que establece la normativa procesal constitucional, pues usted está violentando el dictado de la Constitución de la República. Quiere decir que hasta ahora, hasta que no haya una modificación de la Constitución de la República, es una potestad, una facultad del primer mandatario de la nación seleccionar al Procurador General de la República. Ahora bien, ese Procurador General de la República puede ser independiente. Bueno, lo que dice la Constitución es que no está obligado a hacerlo. No está, sí objetivo. Y el artículo 260 del Código Procesal Penal le dice a usted que la objetividad es recoger pruebas a cargo y a descargo, que es un principio rector constitucionalmente establecido en el artículo 170 y que se repite en la Ley Orgánica del Ministerio Público, definiendo específicamente en qué consiste, y además el artículo 260 del Código Procesal Penal le dice a usted más o menos una definición de cuál es el principio de objetividad. Ahora bien, una persona, yo siempre he dicho, don Nelson, usted me podrá corregir en ese sentido, que aquí no existe lo independiente. Podrá ser, y lo contrario de independencia, ese es obviamente estar subordinado. Pero podrían ser independientes del PRM, por ejemplo, que es el partido que va llamado a ser partido de gobierno a partir del 16 de agosto. Podrá ser independiente del PRM, pero será independiente de otros poderes fácticos. O sea, nosotros sabemos que mucha gente que ha llegado a la política lo ha hecho de la mano de grupos empresariales. O sea, será independiente del PRM, pero dependiente de quién. Porque aquí todo, absolutamente todo, tiene niveles de dependencia, tiene niveles de subordinación con respecto a otra persona. Ahora bien, la factura que se ha de pasar dentro de 4 años o en el interín del desarrollo del gobierno próximo por venir, no se la van a pasar a ese independiente. Es que el pueblo no votó por un independiente. El pueblo no votó el pueblo votó por la oferta de gobierno del PRM, mayoritariamente. Por vía de consecuencia, es al PRM al que le compete llevar a efecto todas las promesas de campaña que hizo. Por vía de consecuencia también, y me perdonan por la reiteración del término, es al PRM al que se le va a preguntar finalmente si las ofertas de llevar a efecto la aplicación irrestricta de la justicia soñada, de la justicia deseada, de la aspiración de justicia que tiene la República Dominicana, es al PRM al quien le van a preguntar específicamente por qué sí o por qué no se llevó a efecto. Valentín. Fíjense, sí. En el propio programa del PRM se habla también de caminar hacia una justicia independiente. ¿Cuáles serían los caminos, las vías para esa independencia del Poder Judicial? Mire, don Nelson, escúcheme. Justamente justicia independiente no tiene que ver con el Ministerio Público. Eso no tiene que ver en lo absoluto con el Ministerio Público. Justicia independiente es Poder Judicial. Justicia independiente es Tribunal Superior Electoral. Justicia independiente es Tribunal Constitucional, porque esos son los tribunales que administran justicia. Esos son los tribunales que deciden por vía de sentencias. El Ministerio Público no tiene esa facultad. La Constitución no se la otorga. El Ministerio Público no administra justicia. El Ministerio Público es una parte dentro del proceso de investigación penal, dentro del proceso de acusación penal, que son facultades que la ley le otorga. Y fíjese algo, porque también se ha pretendido dentro del análisis que se hace de la situación actual con miras a esa propuesta de parte del presidente electo y su agenda o propuesta para la administración de la cosa pública, que dicho sea de paso, si nosotros hablamos de justicia independiente, lo primero que tiene que hacer el presidente
electo cuando sea presidente es no tocar la justicia, porque son poderes independientes, son poderes separados. Eso es lo primero que habría que hacer, no tocar la justicia, si se habla de justicia independiente. Ahora bien, dentro de las facultades que tiene como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura está incidir en la selección de las personas que vayan a ser ofertadas por puesta o que se bailoteen para ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ahí, desde esa curul y desde esa administración, el presidente incide en la independencia de la justicia, que reiteramos, cuando se habla de justicia independiente, no se está hablando de fiscal independiente, porque eso no tiene sentido. Mire, el 90 y tantos % de los países del mundo designan al Procurador General de la República de la forma en que se hace aquí en la República Dominicana. Y un 3% aproximadamente de las naciones del mundo lo designa de forma diferente. Pero eso no quiere decir que esas pocas naciones que tienen esa forma de selección tengan algún tipo de ventaja o que hayan presentado un mejor desempeño. Eso no quiere decir eso. Y fíjese la situación que se dio en Brasil, donde una persona aparentemente utilizó la posición de fiscal para conseguir un peldaño, de juez, para conseguir un peldaño que le propugnara a ser el fiscal general de esa nación. Porque de todo hay, y por eso en el artículo al que usted se alusió, que nosotros escribimos, yo le decía que a mí no me preocupa que seleccionen a quien seleccionen, porque al final de cuentas, como decíamos anteriormente, la factura del resultado en términos de persecución y de persecución de la corrupción y de política criminal en términos generales se le va a endilgar y se le va a enrostrar y se le va a exigir a el presidente de la República. Fíjense que nadie se recuerda a los procuradores. Ahora bien, lo que quería decir, don Nelson, para cerrar esta partecita, es que en ese artículo nosotros decíamos que el temor que yo tengo es que justamente pase algo similar, donde alguien quiera casarse con la gloria y quiera trancar a un presidente para hacerse gracioso y entienda que esa es la forma de pasar a la historia, llevando al país desde el punto de vista institucional a un caos, desde el punto de vista existencial a un asunto invivible e indeseable. Digo yo que tal vez podría constituir un paso de avance, despojar al Ejecutivo del nombramiento del Procurador General y darlo como una potestad del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, habría que hacer modificaciones. ¿Te simpatiza esa idea? No, don Nelson, mire, es que yo le voy a decir algo. Nosotros, poco o mucho, en cada uno de los periodos gubernamentales que se han sucedido, hemos avanzado un poco en términos de justicia. A veces damos pasos agigantados hacia atrás también, en una reversa al estilo de la guagua en reversa de Juan Luis Guerra, pero hemos ido avanzando poco a poco, porque no es lo mismo la época en que en las grandes oficinas se hacían las sentencias y se le llevaban a los jueces y simplemente ellos servían como una especie de visado, cedulaban con su firma, asignaban el documento y ya eso se convertía en una sentencia que afectaba a partes. Y eso lo vemos nosotros como la prehistoria en términos judiciales. Y hemos avanzado poco a poco. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que sea el presidente de la República que designa el Procurador General de la República? O sea, ¿en qué eso afecta? ¿En qué eso ha afectado hasta ahora? Que ustedes entienden que en el pasado reciente, en los gobiernos del PLD, que ahora terminan, pues seleccionaron personas que eran del Comité Central del PLD. Bueno, pues que no se haga lo mismo. Si entienden que eso es incorrecto, pues que no se haga lo mismo. Pero yo creo, yo conozco a una inmensa mayoría de los abogados PRMistas, y ahí hay gente con resiedumbre moral, con honorabilidad, con formación jurídica, lo suficiente como para ser procuradores generales de los Estados Unidos, no de la República Dominicana. Y creo en su rectitud y su entereza. Y yo no puedo creerme, o sea, yo no me doy el lujo de creer que desde dentro del mismo PRM se tenga el descreimiento de su propia gente. Ahora, que la sociedad, hay un grupo, por ejemplo, de comunicadores que quieren una justicia independiente, pero tienen nombre. O sea, es una justicia independiente
del presidente, pero para ellos es dependiente, porque tienen nombres y apellidos de personas que en el pasado han estado vinculados a ellos. Entonces, la independencia que se procura no es en su totalidad real, o sea, no es la aspiración generalizada del pueblo dominicano de tener una justicia independiente que ni siquiera recae la responsabilidad sobre los hombros del procurador, que simplemente es un acusador, para ponerlo sencillo. El Procurador General de la República lleva a efecto la política persecutoria del Estado. Entonces, para acusar a una persona, este es el acompañamiento ciudadano incluso, que lo que hay que hacer es simplemente modificar nueva vez el artículo 85 del Código Procesal Penal para que el ciudadano tenga la potestad, la capacidad de perseguir a los funcionarios públicos. Medrano, y se acabó. Te interrumpo. Me preguntan que el procurador elabora los expedientes. Mire, el Procurador General de la República es el administrador del Ministerio Público. Personalmente, el procurador no elabora ningún expediente. Para eso hay un andamiaje interno en los Estados, en el Ministerio Público. Pero él es el jefe. ¿De los fiscales? Pero claro, él es el jefe. O sea que no es un simple administrador. No, pero él es el jefe. Pero déjeme decirle algo, aparte de ser el jefe, recuérdese que uno de los principios rectores que establece el artículo 170 de la Constitución de la República es el principio jerárquico. El procurador también recibe órdenes del presidente de la República, porque el presidente, así como pasa con relaciones exteriores y como constitucionalmente está establecido que el presidente de la República es el jefe de Estado, y como jefe de Estado tiene en su potestad, dentro de sus facultades, la política exterior del Estado. Asimismo, dentro de la política interior del Estado, la política criminal es facultativa del presidente de la República por ese principio jerárquico. Y entonces, a su vez, el Procurador General de la República lleva esas directrices hacia abajo, hacia los procuradores fiscales y los procuradores generales de corte. Ahora bien, como aquí se ha estado pensando que se puede pasar la tabla rasa y pasar un rodillo sobre el Ministerio Público y destruir la carrera, eso lo pueden hacer, sobre todo cuando se tiene una mayoría aplastante como la que ha adquirido el Partido Revolucionario Moderno. Eso lo podrían hacer sin ningún problema y variar todo lo que tiene que ver con el andamiaje orgánico del Ministerio Público. Pero si mantienen la ley actual de conformidad con el artículo 18 de la ley 133.11 orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es inamovible hasta los 75 años. Entonces, eso de decir que yo quiero ser fiscal de tal sitio y se están promoviendo, eso dentro del organigrama legal del Ministerio Público es imposible. Muy bien. Entonces, pero otra cosa, si por casualidad decidieran modificar la ley, hay unos derechos adquiridos que a la República Dominicana le saldrían excesivamente caros. Entonces, ante una realidad como esa, lo más adecuado y recomendable es que el presidente electo escoja a una persona de su extrema confianza, de su partido político, que haya hecho política con él y que tenga el compromiso de llevar a efecto las procuras de justicia desde el punto de vista de lo que tiene que ver, de lo que atañe al Ministerio Público, pero que represente lo que es su procura, su propuesta, su promesa de campaña. Bueno, ahí voy, Valentín. Lo que tú estás exigiendo es una política de Estado contra la corrupción, contra la impunidad, que es la síntesis de lo que ha venido proponiendo y promoviendo el PRM. O sea, una política contra la corrupción, contra la impunidad, porque aquí hay un error, escúchame que digregue un poco, y es que han hecho sinónimo de corrupción un funcionario que se mete un par de pesos en el bolsillo, pero la corrupción es un fenómeno de profundas raíces y tiene mucho que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la trata de personas, con los empresarios evasores. Entonces, la responsabilidad recae en el Estado y una política dirigida, no en un justiciero. Más o menos ese es el enfoque que tú le estás dando a tu comentario. Pero claro que sí, exactamente. Yo creo que usted ha resumido con palabras sabias lo que yo he tratado de expresar, pero con mis limitaciones no he podido ser lo suficientemente conciso y claro en ese sentido. Eso es exactamente, mire, aquí no va a aparecer, como alguien en una ocasión decía,
no van a venir suizos a hacer el trabajo por nosotros, son los dominicanos, es el material con el que contamos, el que tiene que hacer el trabajo. Ahora bien, mire, cuando hay voluntad política para llevar a efecto cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de procura, se va a conseguir. Usted quiere justicia, oiga, usted puede poner a quien sea ahí. Es un asunto de veedores y acompañamientos, que ya en la República Dominicana todos somos veedores a través de las redes sociales, todos somos acompañantes, todos conocemos, todos opinamos. Darle a la ciudadanía los niveles de participación, y esto lo hacen en una sola legislatura ahí, aprobando una modificación al artículo 85 del Código Procesal Penal, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, yo creo que es muy fácil el obtener lo que se procura de parte del presidente, que parece, a mí me luce bien intencionado en ese sentido. Quieren llevar efecto, y aquí también yo tengo que hacer una paradita, porque el problema es que la gente cree que usted puede de repente amanecer el 17 de agosto con 800 expedientes. Eso no es posible, señores. Una investigación es un asunto muy delicado. Resumiendo, Valentín, que nos cayó el tiempo encima. Bueno, para resumir, don Nelson, simplemente volver a reiterar el agradecimiento por la oportunidad y decir que nosotros tenemos que ser conscientes de que el artículo 260, ya que hacía alusión con anterioridad, que se inspira en el artículo 170, en uno de los principios rectores de la Constitución de la República, establece que es justicia dar a cada quien lo que le corresponde, según las leyes, es recoger pruebas a cargo y a descargo. Y entonces, cuando usted no tiene prueba, no puede acusar. La gente cree que se podrá festinar futuramente una cantidad inmensa de procesos, y eso solamente puede ser resultado de la obtención de pruebas que puedan llevar a efecto una acusación y posiblemente una condenación. En ese sentido, agradecer a la ciudadanía que haga conciencia de esa realidad y que no imponga ni no exija al nuevo gobierno cosas que no puede llevar a efecto conforme a la ley. Bueno, muchas gracias, Valentín Medrano, abogado, un jurista. La exhortación es a que se mantenga cerca, porque este es un tema que apenas comienza a debatirse desde una perspectiva muy real, porque no es lo mismo plasmarlo en un programa o decirlo en un meeting que ver la posibilidad de concretar esta figura que han dado en llamar Procurador General Independiente, de camino a una justicia independiente. Gracias, Valentín, y mantente cerca. Siempre, don Nelson, para mí es un honor estar aquí. Yo me siento bien ahí. Lástima por el cafecito, que es muy bueno, que no puede estar presente. Sí, es mejor, tú estás más seguro allá en tu casa que aquí. Continuamos con Enfoque Matinal.